Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con las exposiciones en el capítulo de otorrinolaringología. Mi nombre es Rocío del Pilar Ramírez Campos, soy R3 del Hospital Nacional Alberto Sabogal Solobure. Vamos a hablar el día de hoy de otitis externa, una patología muy frecuentemente preguntada. La vemos comúnmente en las salas de emergencias de todos los hospitales y es importante llegar a reconocer las características de esta enfermedad para darle un adecuado abordaje y tratamiento. Entonces, para comprender inicialmente la alteración que se produce a nivel del conducto auditivo externo, es importante saber la homeostasis o el equilibrio óptico, el equilibrio ácido que existe en el oído, en el conducto auditivo externo, así como la flora saprófita que también encontramos ahí. Entonces este equilibrio está balanceado tanto por factores agresores como factores de defensa. La defensa está a cargo del manejo de pH que se tiene a nivel del conducto auditivo externo, los ácidos grasos, las lisosimas y la autolimpieza que tiene el oído externo. Para saber sobre la autolimpieza del conducto auditivo externo, tenemos que saber que la piel del conducto auditivo externo es diferente a todo el organismo. No es una piel que crece hacia las capas más externas de la epidermis, sino que es una piel que migra desde la zona más central de la membrana timpánica hasta el meato auditivo del oído. Se demora en este proceso de 4 a 6 semanas aproximadamente y es espontáneo, no depende de la limpieza con el hisopo o de cualquier otro factor. Es un proceso que se realiza automáticamente. Como vemos aquí, colocan un punto de tinta en el centro de la membrana timpánica y este va migrando con el paso del tiempo hacia la parte más externa. Es así que con ello arrastra los detritus, el cerumen, todo hacia afuera de manera automática. Este proceso se ve influenciado también por la masticación. Se ha visto que a mayor movimiento de masticación hay mayor salida del cerumen hacia la parte más externa. Igualmente, los factores agresores que estarían actuando a este nivel son la desecación, la humedad, los climas con altas temperaturas tropicales, que el paciente tenga de fondo una dermatitis a nivel de la piel del conducto, también está afectando, igualmente una atrofia glandular. Entonces la patología de la otitis externa está básicamente a nivel de pabellón auricular, meato y conducto auditivo externo, hasta la capa más externa de la membrana timpánica. Eso es lo que abarca el oído externo. Como definición tenemos que la otitis externa es una inflamación de la piel del conducto auditivo externo. ¿Y por qué se produce ello? Por una pérdida de esta fina película protectora lipídica que está protegiendo la piel. Esto porque se va a perder por los factores agresores que ya mencionamos y por las actividades que a veces los pacientes realizan. Por ejemplo, si es un paciente que se dedica a la natación, vamos a ver que se va a ver influenciada por la humedad. Esto provoca una alteración del cerumen y de esta capa lipídica, probablemente un agrietamiento de la piel que el paciente al rascarse está provocando microtraumatismos y la introducción de gérmenes que se encuentran en la flora saprófita normalmente afuera hacia el interior de la piel y una infección. Entonces, ¿qué factores de riesgo tienen estos pacientes? Por ejemplo, factores de riesgo que tenemos que considerar: que sea un paciente inmunocomprometido, ya se sale de todo el esquema general del tratamiento, un paciente con diabetes mellitus, un paciente que tenga dermatitis de fondo. Lo debemos manejar de manera diferente.
Entonces, esta piel del conducto tiene características específicas, tiene pelos, tiene glándulas, conductos sebáceos, y cada una de estas glándulas tiene una salida, una abertura hacia la piel donde va a desembocar toda su secreción. Al verse afectado uno o varios de estas unidades apopilosebáceas, es que se va a provocar, va a comenzar el edema, que va a comenzar a afectar a las demás unidades que están alrededor. Dependiendo si es localizada o si es generalizado este edema, es como se va a ver el conducto auditivo externo del paciente, si es un conducto completamente estenosado o si es un forúnculo que se encuentra en la piel del conducto, si se llegó a localizar nada más. Entonces, es un círculo vicioso que provoca que por la estenosis que se produce a nivel del conducto auditivo externo, no se dé un adecuado, se ve alterado la migración de la piel hacia afuera, y por la obstrucción también hace que los detritos, la secreción y la virulencia quede a nivel del tercio interno del conducto auditivo externo, y con ello mayor dolor, mayor edema, mayor infección. Por eso es importante la aspiración de secreciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la clasificación etiológica, me he permitido dividirla entre infecciosas e inflamatorias. Dentro de las infecciosas tenemos a las bacterianas, ya sea circunscritas o difusas, como lo mencionamos, dependiendo si se está afectando una o varias unidades apopilosebáceas. Dentro de la difusa tenemos que considerar a la otitis externa maligna o necrotizante. También tenemos las micóticas, las virales, y como microbiología de esta otitis externa tenemos que el factor o el organismo principalmente involucrado es la Pseudomonas aeruginosa en un 40%. De ahí le sigue el Staphylococcus epidermidis, el aureus, y así progresivamente. Hay que ver que también el Aspergillus y la Cándida con el 2% también afectan a los pacientes de otitis externa. Dentro de la etiología inflamatoria tenemos a la alérgica, la dermatitis de contacto, a la psoriasis y a la otitis externa glandular. Entonces, como diagnóstico tenemos un paciente con un dolor de instalación, digamos rápida, de 48 horas aproximadamente, y síntomas de inflamación en el conducto auditivo externo. La otodinia, que es un dolor propio ya del oído, es a menudo severa. Eso es importante porque tenemos que manejar frecuentemente el dolor a nivel parenteral, la picazón, la plenitud oral, la sensación de oído tapado. Puede tener o no hipoacusia conductiva, eso dependiendo del grado de estenosis que tenga y la secreción que está en el conducto auditivo externo. Igualmente hay dolor a la masticación por la cercanía que existe entre la articulación temporomandibular con la pared anterior del conducto auditivo externo. Igualmente hay signos de inflamación en el canal, pueden incluir dolor a la movilización en el tragus, en el pabellón auricular. Esto frecuentemente en niños pequeños por la continuidad que existe entre el trago y el tercio externo del conducto auditivo externo. Recordar que el conducto auditivo externo tiene la forma de una S itálica, que los 2/3 internos del conducto auditivo externo son óseos, mientras que el tercio externo es cartilaginoso. Este cartilaginoso se continúa con el trago, con el cartílago del trago, y por eso se provoca el dolor en niños, ¿no? Hay edema difuso a nivel del conducto auditivo externo, hay eritema, puede haber otorrea, dependiendo de la etiología del agente, puede haber linfadenitis, adenopatías regionales,
la capa más externa de la membrana timpánica puede afectarse también, incluso llevar una celulitis de toda la piel del pabellón auricular. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? A través de la historia clínica, del examen físico, de la otoscopía, de una otoscopía neumática, de la otomicroscopía, de la timpanometría, cultivos, estudios de imágenes y audiometrías. Pero más que nada es la historia clínica y el examen físico. Entonces tenemos un paciente con un dolor propio del oído, vendría a ser una otodinia en este caso, sensación de oído tapado por la secreción o por la estenosis del conducto, plenitud oral se llama eso, la otorrea, la secreción, la hipoacusia conductiva, como vemos acá hay un gap entre la vía aérea y la vía ósea, mayor de 30 decibeles, esa es una hipoacusia conductiva. Hay prurito frecuentemente en la otitis externa micótica y dependiendo de la gravedad hay adenopatías regionales también. El tratamiento está basado en estas AAA y en la prevención. La primera A de aspiración de secreciones, para recordarlo, la segunda de antibiótico o antimicótico y la tercera de analgésicos, como lo vamos a detallar aquí. Dentro de la aspiración, importante es la revisión bajo visión microscópica, con un especulo óptico y con un aspirador de secreciones. Al aspirar la secreción estamos facilitando que las gotas antibióticas que vamos a colocar penetren de una manera adecuada en la piel del conducto. Igualmente, estas gotas ópticas tienen que tener ciertas características, como un vehículo acidificante que cambie el pH que está afectando el conducto, que no sean ototóxicos, esto generalmente pacientes con perforación timpánica, ya que al colocar la gota en el conducto auditivo externo puede ingresar al oído medio, que no sean alergénicos potencialmente, que no se precipite, que sea de bajos costos y que asocie un corticosteroide. Esto es controversial, algunos estudios refieren que el antibiótico solo o asociado a corticosteroides dan los mismos resultados, pero el corticosteroide disminuye el edema también. Entonces, importante recordar que para examinar el oído en un paciente adulto hay que traccionar el pabellón auricular hacia arriba, mientras que para un niño, entre más pequeño es, o es para abajo o es hacia la parte más lateral. Esto para rectificar el conducto auditivo externo, que es una S itálica, y poder observar la membrana timpánica. Igualmente para la aplicación de las gotas, explicarle bien al paciente cómo se tiene que aplicar las gotas, cuánto tiempo, 5 minutos con la cabeza lateralizada para que penetre bien. ¿Qué otros tratamientos, otras medidas que hay que tomar? No aplicarse gotas antibióticas sin saber cuál es la etiología de la enfermedad, ni esteroides tópicos, ni otros antibióticos vía oral, analgésicos. Si es que es una patología que está siendo crónica y que no responde como normalmente debería responder una otitis externa, se puede llegar a tomar una biopsia. Y para prevenir, explicarle a los pacientes que están en contacto con el agua las precauciones que hay que tener, el control del ambiente, por ejemplo, si el paciente está en lugares húmedos. Igualmente, medidas preventivas para los pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. Entonces, la otitis externa, como lo dije, puede ser una otitis externa bacteriana, es circunscrita a un folículo piloso, está infectado, es un forúnculo, y el principal agente es el Staphylococcus aureus. ¿Cómo lo vamos a observar en la otoscopía? Es una tumoración flogótica, generalmente en la cara anterior inferior del conducto auditivo externo, puede tener adenopatías satélites y el tratamiento es básicamente local, con una debridación quirúrgica, se puede hacer con anestesia tópica y aplicar antibióticos tópicos
se le puede asociar una vía oral dependiendo, pero sí manejo del dolor con AINES. Otitis externa bacteriana difusa. Ahí ya vemos una mayor afectación de todas las paredes del conducto. Hay una estenosis y hay en algunas oportunidades afectación de la capa más externa de la membrana timpánica. Entonces esto ya compromete más planos de la piel, la epidermis, la dermis, incluso hasta el tejido celular subcutáneo. En algunas oportunidades también el pabellón y el cartílago, lo que provoca una pericondritis. ¿Qué agentes o qué etiología, qué microorganismos están relacionados? La Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. En este caso hay un signo del trago positivo por la afectación difusa. El conducto está congestivo, eritematoso, hay otorrea líquida profusa. El tratamiento es con antibióticos, más corticoides tópicos, AINES, amoxicilina con ácido clavulánico se puede iniciar o ciprofloxacina. En el caso de dentro de estas difusas tenemos a una otitis externa maligna o necrotizante. La otitis externa maligna es una osteomelitis prácticamente del hueso temporal. Es muy poco frecuente, pero lo preguntan y es un cuadro grave, por lo cual es importante saber las características de esta entidad. El agente etiológico es la Pseudomonas aeruginosa también. Lo que se observa es una otodina intensa que persiste a pesar de que estamos dándole ya tratamiento para una otitis externa. Y si vemos que ya se compromete con afectación de otros pares craneales, como el séptimo con una parálisis, o el 9, el 10, el 11 o el 12, ya estamos hablando de otros síndromes asociados, como lo vemos aquí. Y tenemos que sospecharlo frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes que están recibiendo tratamiento quimioterápico, pacientes con VIH en estadio SIDA, etc. Y lo que vemos a la otoscopía es un tejido polipoideo de granulación que se observa puede protruir desde las paredes del conducto auditivo externo, con una esfacelación de este conducto y una necrosis. Entonces, ¿qué imágenes podemos utilizar para ver esto? Desde una tomografía de oído, como vemos acá comparativamente, aquí vemos la permeabilidad del conducto auditivo externo en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo hay prácticamente un cierre de este conducto auditivo externo. Igualmente el pabellón auricular está se puede ver que está rotada hacia la parte más anterior y se encuentra un mayor edema a nivel de los tejidos blandos. Igualmente las celdas mastoideas se ven ocupadas en esta tomografía. Para hacer el diagnóstico de una otitis externa maligna se realiza con la gammagrafía con tecnesio 99. Esto me da los focos activos de la enfermedad. Es un diagnóstico para realizar un diagnóstico precoz. Sin embargo, si queremos ver que ya hay resolución del cuadro, tenemos que hacerlo con centellografía con galio 67 y eso nos va a dar la resolución del cuadro y de la enfermedad. Por ejemplo, en esta gammografía lo que vemos es afectación del lado izquierdo, ¿no? Igualmente aquí se ven focos activos de la enfermedad, como lo observamos en este mismo paciente, en el lado izquierdo. Entonces ya se ve una mayor afectación de todo el pabellón auricular, hay un edema, una estenosis severa del conducto auditivo externo, y el tratamiento, si es un paciente diabético, por ejemplo, es un manejo de la glicemia. De nada va a servir que manejemos antibióticos endovenosos si la glicemia no está controlada.
La antibioticoterapia dura como mínimo 6 semanas. Puede darse con imipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazepine, y dentro de la cirugía, si es que existiera alguna colección, el debridamiento. Dentro de la zotomicosis, como mencionamos, en un 2% se encuentran el aspergillus y la cándida. La cándida más que nada en pacientes inmunocomprometidos y el aspergillus en inmunocompetentes. Lo que provoca es un prurito intenso en el paciente, o sea, es un paciente que viene más que el dolor, el prurito. Y la otorrea ya no es profusa ni líquida como en la otitis externa bacteriana, sino es una otorrea densa, espesa, sale como una leche cortada y tiene mal olor. Hay aspiración, el tratamiento es la aspiración frecuente, porque tiende a recidivar. Lo aspiramos y a los 2 días otra vez está nuevamente lleno. Entonces, la aspiración tiene que ser mínima interdiaria o hasta diaria. Se utilizan antimicóticos tópicos y el alcohol boricado. Esto para cambiar el pH, para hacer un pH más ácido a nivel del conducto auditivo externo. Y en pacientes inmunodeprimidos también se utiliza el itraconazol. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Pacientes que se automedican con antibióticos tópicos, van a la farmacia, piden en las gotitas para el dolor de oído sin saber qué es, y crónicamente están usando antibióticos, ¿no? Eso cambia toda la homeostasis del conducto auditivo y se provoca el sobrecrecimiento de otros gérmenes, en este caso los hongos. Y luego, lo que vamos a observar en la otoscopía es que la piel del conducto auditivo externo, por estar en contacto con estos hongos, va a estar macerado, va a estar congestivo. En el caso de la cándida es una coloración blanquecina, algodonosa, de aspecto algodonoso, mientras que en el aspergillus las hifas son negruzcas, como en el aspecto de un periódico mojado. Dentro de los agentes virales tenemos a la meningitis bulosa. Como antecedente importante es un paciente que ha estado con una infección de vías respiratorias altas, como el virus de la gripe o un Mycoplasma pneumoniae también. ¿Qué siente el paciente? Es un dolor intenso asociado a una otorrea serosanguinolenta. El dolor intenso es por la capa externa de la membrana timpánica se está separando de la capa media y hay una colección, una secreción, un contenido serohemático, como ampollas, flectenas, que luego de abrirse hacia el exterior da una otorrea serosanguinolenta y el paciente refiere que ya no tiene dolor. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Hacer una meningotomía, donde ya la apertura no se va a dar en cualquier sitio, sino es una apertura controlada por nosotros bajo guía microscópica, aplicar antibióticos y corticoides tópicos analgésicos también. La otitis externa viral también está dada por el herpes simple tipo 1, se pueden ver vesículas en el conducto auditivo externo, pacientes con SIDA, inmunocomprometidos o hematológicos. ¿Qué es lo que se observa? Hay una otalgia, prurito en el CAE, en la concha, se pueden observar costras, no hay afectación neurológica. El tratamiento es aciclovir tópico, oral y analgésicos. En la otitis viral o zosterótico, lo que observamos es el virus de la varicela zoster. Es una reactivación de este virus a nivel del ganglio geniculado. Y si este cuadro se asocia a parálisis facial, otalgia, prurito, ya estamos hablando de un Ramsay-Hunt, donde hay infección del séptimo paro. Si el paciente también refiere vértigo, hipoacusia súbita neurosensorial del mismo lado, estaríamos ya viendo la afectación del octavo par craneal. El tratamiento es
aciclovir tópico y aciclovir oral asociado a corticoides. En algunos textos mencionan vitaminas B1, B6, B2. Lo que observamos son costras a nivel del pabellón auricular que siguen un dermatoma como un herpes, como la varicela zoster. Igualmente a nivel del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. La otitis eczematosa es una otitis inflamatoria, una otitis externa inflamatoria con un componente hiperqueratósico, con una liquenificación de la piel del conducto auditivo externo que va a comenzar a crecer en capas hasta la parte más externa. También tenemos que el paciente refiere brotes de un prurito intenso, y el tratamiento ahí es manejar la enfermedad de fondo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vendría a ser la psoriasis con corticoides tópicos. Como lo observamos acá, un tapón descamativo hiperqueratósico en el conducto auditivo externo. ¿Qué complicaciones nos puede dar la otitis externa? Que se pueda producir una pericondritis, una afectación ya del cartílago del pabellón auricular, que es de difícil manejo, requiere uso de antibióticos orales o hasta endovenosos. Las continuas, no solamente los continuos traumatismos, sino los continuos infecciones que se provocan a nivel del pabellón auricular, van a dar una oreja en coliflor, una alteración de la arquitectura del pabellón auricular. Igualmente, si es un paciente con inmunocomprometido, puede llegar a afectar no solamente la piel del conducto auditivo externo ni el cartílago, sino también el hueso, y provocar una mastoiditis aguda. En esto el pabellón auricular se rechaza hacia la parte más anterior y se ve un abombamiento, ¿no?, de la parte posterior del pabellón auricular. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Muy frecuente es que el oído esté sano, de que sea una otalgia en lugar de una otodinia, que el oído esté sano y que lo que se vea comprometido era la articulación temporomandibular. Para esto debemos ver que el paciente tiene clics o tiene chasquidos a nivel de la apertura oral, es una apertura disminuida, dolor a la masticación. En el tapón ceruminoso, eso nos puede dar una hipoacusia conductiva, sensación de plenitud oral, puede confundirnos, y el cerumen impactado, que es un tapón ceruminoso que está en contacto con la membrana timpánica y está produciendo dolor. Eso también es un diagnóstico diferencial. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Otorrinolaringología? Seguir estos pasos. La Academia Americana de Otorrinolaringología nos propone estos siete recomendaciones, desde tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales que nos causen otalgia, otorrinflamación del conducto, factores modificantes que nos van a decir utilizar un tipo de gota o no, como tubos de ventilación, como perforación timpánica en el paciente o que sea diabético o inmunocomprometido. No olvidarnos, eso sí, del manejo del dolor, que es lo que trae al paciente a la emergencia. Dar una terapia inicial con preparaciones óticas y utilizar la vía sistémica solo cuando el edema, la inflamación ya se extienda fuera del conducto auditivo externo o el paciente tenga factores de riesgo. La terapia tópica, lo importante es informar al paciente cómo debe aplicarse las gotas, tener en cuenta las reacciones adversas que puede tener en el paciente, y si es un paciente que no tiene su membrana timpánica está perforada, prescribir preparaciones tópicas que no sean tóxicas para el oído medio. Si luego de 42 a 3 días no hay una adecuada respuesta al tratamiento, se debe reexaminar al paciente y confirmar el diagnóstico para excluir otras causas. Entonces, dentro de las preguntas que frecuentemente se hacen, si nos preguntan, ¿se ve favorecida su incidencia por el frío? No, más que el frío es el calor y la humedad.
¿Precisa con frecuencia de antibióticos sistémicos? Sí, no, porque la mayoría solamente están circunscritas a la piel del conducto auditivo externo, no salen como una pericondritis o una otitis externa maligna. ¿La presión del trago exacerba el dolor? Sí. ¿Siempre tiene el antecedente de un traumatismo? No, todas son correctas. Entonces la presión del trago exacerba el dolor, sobre todo en niños hasta los 2 años aproximadamente. La persistencia de otitis externa tras el tratamiento antibiótico orienta hacia cuando una otitis externa persiste a pesar del tratamiento antibiótico. En otomicosis, la causa vendrían a ser ahí los hongos. La otitis externa maligna, un paciente que no responde al tratamiento antibiótico que le estamos dando. Un paciente inmunocomprometido sí suele responder, forúnculo también responde, perforación timpánica no está relacionada. Entonces, al ser la otomicosis una afectación por un hongo, el uso de antibióticos no va a mejorar el cuadro. Agente causal más frecuente de la otitis externa micótica entre el mucor, el Aspergillus labsidie y el Rhizopus, entonces tenemos al Aspergillus sp. Agente causal de la otitis externa maligna, como sabemos, el mayor porcentaje de las infecciones a nivel del conducto son a base de la Pseudomonas aeruginosa. Otra pregunta que también se realiza es ¿cuál de los siguientes estudios es utilizado en la vigilancia post-tratamiento de la otitis externa maligna? Como lo mencionamos, vigilancia post-tratamiento es la centellografía con galio. Esto para ver la resolución del cuadro. Básicamente eso sería un breve resumen de todo lo que es otitis externa y espero le pueda ayudar para resolver el máximo número de preguntas de manera correcta en los exámenes que ya se aproximan. Gracias.